Entonces, dentro de la doctrina de Jesús, no únicamente habla de amar a los que nos aman, sino que también de amar a nuestros enemigos. En pocas palabras, si Jesucristo viene pronto y no nos haya amando a nuestros enemigos, Él no nos llevaría con Él, porque no es parte de lo que es la doctrina de Él. La doctrina de Él se centra en eso. Y si abarcamos un poquito más de la doctrina de Cristo, Jesucristo dijo esto: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, que ahí puso ya la medida o la estatura de la forma de amar. Y habla de que debemos amar a la manera de dar nuestra vida por otras personas. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Dijo, nadie me quita mi vida, yo mismo la doy. Y no hay mayor amor a este que alguien dé su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué quiere entender con esto? Que es lo que el apóstol Pablo también refleja cuando dice: quisiera yo ser anatema con tal de que mi nación fuera salvada. Fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos de que en ese caso vemos a un Pablo que logró alcanzar la manera de amar de Cristo. Y eso nos habla que nosotros también tenemos que aprender esa forma de amar, pero no solo en el marco de la teoría, en el sentido de que si nos pasa un examen podemos poner todas las citas bíblicas, podemos explicarle, es más, podemos ser muy didácticos en trasladar la enseñanza, sino que también bajo el sentido de que la estemos viviendo. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían esa capacidad, tenían la capacidad de entender esa doctrina, si queremos llamarla, la tenían de forma sistemática. Tal vez la tenían de forma como lo que se conoce entre la teología, ¿verdad? Teología sistemática, la tenían en una manera, teología bíblica, teología histórica, y tal vez la podían armar, si lo queremos llamar algunos, como dicen, su hermenéutica y su exégesis y su homilética, todo eso estaba, si queremos llamarlo así, implacable, pero el problema era que no la estaban viviendo, no la estaban viviendo. Entonces, esa es la idea de la doctrina. No solo poder armar y estructurar inclusive un bosquejo o hacer bien un planteamiento estructurado, sino que habla de que nosotros debemos aprender a vivirlo. Esa es doctrina. La doctrina se vive. Por eso Jesús dijeron, cuando en el libro de Marcos aparece, dice: ¿qué nueva doctrina es esta que echa fuera los demonios? No es que ellos pusieran, identificaran demonios, este demonio es este demonio es lo otro, y pusieran a hacer sus cosas, sino que supieran echarlo fuera. La práctica de liberar a la persona, la doctrina de ese tipo. Por eso que ahí se marca un punto de práctica, no un punto de habla. No es que Jesús predicó, Jesús ejecutó el hecho de echar fuera un demonio. Entonces nos habla de un punto práctico, pero a veces nosotros no estamos bajo ese sentido práctico, ¿sí? Por eso el hecho de mencionar hoy, el hecho de buscar la doctrina, porque el tiempo se acerca, es porque el anuncio de que Cristo viene pronto, el anuncio que viene en los tiempos finales, habla de que debemos prepararnos en nuestra forma de vida, prepararnos en la manera en la cual tenemos que vivir. Por eso mencionaba las cartas, y por eso aquí vamos a leer Apocalipsis 3:10, capítulo 3 del 10 al 11. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba los que habitan sobre la tierra. 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, si nos damos cuenta, en este pasaje nos está hablando donde dice: porque has guardado mi palabra. Cuando habla de guardar la palabra, hace una referencia de que la persona recibió la enseñanza, entendió la enseñanza, practica la enseñanza, retiene la enseñanza e impide que otro venga e interrumpa su enseñanza. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vemos a un Jesús, por ejemplo, que hemos leído ahorita en Mateo capítulo 7, del 24 al 27, donde dice que aquel que escucha su palabra y la hace, eso es un primer punto, escucharla para poder hacerla, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas. Pero también Jesús vino y dijo lo siguiente, dijo: tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Tengan cuidado con la levadura. Y la palabra nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, que hace un cambio. Entonces, cuando Jesús dice eso, dice que claramente tengamos cuidado de nuestra forma de vida.
de que algo que puede entrar en nuestra forma de vida puede transformar y cambiar nuestra forma de vida a ese tipo de situación. Entonces nos habla de que Dios nos enseñó algo. Esto que nos enseña tenemos que constantemente permanecer en esa enseñanza. Si nosotros dejamos de vivir eso, eso entraría en un punto que se conoce como lo que es en términos modernos, como el analfabetismo funcional. Es decir, que yo puedo saber, pero cuando lo trato de poner en práctica no puedo hacerlo. O si no lo hago al 100%, pero hagamos de cuenta que puede ser un 50%. Entonces ahí se conoce como alfabetismo funcional. Voy a poner un ejemplo en el caso particular mío, ¿verdad? Yo asistí a la universidad y por ejemplo, si yo saqué una vez 100 un examen de la universidad, pero obviamente ahorita ya han pasado casi, desde que estoy en la universidad, casi 10, 15 años, si a mí me ponen a hacer ese examen otra vez, yo simplemente tal vez no lo podría hacer y tal vez si lo haría, tal vez hagamos acá un 25. A eso ya se conocería como analfabetismo funcional. Sí en un momento lo sabía, pero ahora ya no lo sé. Entonces no solo se trata el hecho de que uno sepa algo, sino que uno permanezca en algo. Es lo que Jesús está transmitiendo. Eso un punto al guardar. El otro punto al guardar es de que yo tenga la enseñanza, pero puede venir otra enseñanza en el cual pueden sustituírmela para que yo lo deje de vivir y tome esta otra enseñanza en su lugar. Eso es más o menos lo que le pasa al libro a la iglesia de Antioquía que está cuando se conoce la epístola a los Gálatas. ¿Por qué? Porque a ellos se les había presentado a Jesucristo y como crucificado. Esa fue la enseñanza que se les dio, que vivieran bajo la enseñanza de Jesucristo y este crucificado. Y sobre eso fue fundamentada y vivida la iglesia de Gálatas en Antioquía. Pero ¿qué pasa? Gálatas 3.1 dice, ¿quién les fascinó o los hechizó para que se desviaran de eso ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tenían una enseñanza bien establecida, pero la dejaron y se comenzaron a vivir bajo otro tipo de enseñanza que puede haber sido una enseñanza, por así decirlo, judaizante, es decir, bajo el antiguo pacto y una mezcla con el nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos perdieron, dejaron de guardar la palabra, dejaron de vivir la doctrina que habían oído de parte de Pablo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido en ese momento? Esta iglesia había sido descartada en la venida de Cristo. No hubieran estado preparados para las bodas del Cordero. Entonces, si nos damos cuenta, luego dice en el versículo 11, la prueba que habrá de venir, que obviamente es para sobrellevar las cosas, y dice después el versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces dice que Cristo viene pronto. Entonces nosotros debemos oír ciertamente la profecía, porque hay hermanos, hay que escuchar la profecía, sí, pero este anuncio sirve para que reforcemos o revisemos la doctrina que estamos viviendo y para que retornemos a escuchar lo que nosotros necesitamos para estar preparados para la venida de Cristo. Entonces necesitamos reafirmar, es decir, que este concepto de la profecía es un punto de alarma para que reafirmemos las cosas, porque a veces nosotros nos descuidamos y dejamos de estar viviendo la doctrina. Y lo que hace el sonido de alarma o las señales es reafirmar lo que nosotros ya no ha sido enseñado. Y no sé si es en este pasaje o en el otro, que habla de reafirmar. Vamos a leerlo de igual manera. Apocalipsis capítulo 3 del 2 al 4 dice lo siguiente. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces, si nos damos cuenta acá, nos está hablando de que debemos prestar atención a lo que oímos, que es decir, que nuestro aprendizaje por medio de lo que oímos nos va a servir para que nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas, es decir, la doctrina que Dios nos ha dado.
bajo el sistema de alarma, en el sentido de que Cristo viene pronto, que Cristo se acerca cada vez más en el sentido del tiempo de su venida, y de que eso tiene que ayudarnos a reafirmar el hecho de aprender por lo que estamos oyendo. Es decir, retornar, decir, ok, tengo que oír, tengo que atender a la voz de lo que se me está enseñando porque el tiempo de su venida está cerca. No es solo el hecho de decir Cristo viene y que me ponga a orar, sino que también significa de que yo arregle las cosas. Por eso que en el versículo 2 dice, afirma las cosas que quedan, afírmalas. Es decir, tienes una enseñanza que no está firme, tienes una doctrina que no es sólida. Ve y reafirma lo que se te enseñó. Ve y fortalécete en lo que se te enseñó. Anda a revisar, anda a volver a escuchar. Ahora que hay pues Spotify, YouTube, uno puede escuchar doctrinas que se nos han dicho si tenemos guardadas y volverlas a reafirmar y repasar y revisar para establecerlas de mejor manera. Pues se ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Cuando habla de a punto de morir, ¿a qué se refiere? Que la persona las pudo haber dejado de practicar, que ya prácticamente esa enseñanza está muerta en él. Menciono esto podríamos poner un ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante, donde dice, y les tengo que volver a enseñar los rudimentos. Es decir, que a ellos se les había enseñado la doctrina fundamental o la doctrina básica, si lo queremos llamar de esta manera, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos se les había olvidado. Ellos por la falta de práctica, por la falta de escucharlo, y lo dejaron de hacer. Entonces el escritor de Hebreos dice, bueno, miren, les tengo que volver a enseñar otra vez. O sea, y ustedes ya se lo sabían, esto ya se lo tienen que saber. Pero la persona como que hubieran borrado cassette, dicen coloquialmente, o sea, se les había olvidado. Y él hace eh, una expresión, el escritor de Hebreos, indicando de que aquellas personas que deben alcanzar que alcanzaron la madurez son aquellas que retuvieron la enseñanza y que la estuvieron practicando, que por la práctica, por entrar en el ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal, alcanzaron la madurez, que es una de las cosas que Dios requiere para su venida. Por ejemplo, si citamos el capítulo 8 del libro de Cantar de los Cantares, del versículo, si no estoy mal, 8 al 11, se hace la referencia y dice, ¿qué pasará cuando nuestra hermana sea pedida? Porque no tiene pechos. Y hace una explicación en esa parte y luego dice, pero yo soy, pero yo tengo pechos, creo que dice la persona, y dice que y soy como ella con quien haya la paz. Pero ese pasaje nos muestra el hecho de la petición de matrimonio, es decir, que ella puede ser pedida para esposa, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es inmadura. La otra mujer dice, yo soy madura, yo puedo ser tomada por esposa. La otra mujer no, porque no es madura. No puede ser tomada aún por esposa. Y eso nos habla del hecho del cumplimiento de la doctrina. Comparándolo con Hebreos 5, nos da la comparativa de que Hebreos 5 dicen, ustedes se olvidaron de la doctrina y no la practican. Obviamente porque se olvidaron de ella. Pero los otros retuvieron la doctrina y la están viviendo, por lo tanto son maduros. Es decir, estos cuando yo venga puedo ser tomado, las puedo tomar como novia porque es una novia madura. Ustedes que son niños no pueden ser tomados como novia madura. No pueden ser considerados para casarse con el esposo porque no han alcanzado la estatura y la madurez del varón perfecto. Porque Cristo no solo va a venir, Cristo va a tomar a su amada, pero a una amada madura, una amada a su estatura. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que tenemos que reafirmar, y por eso también aquí recae el hecho de acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué quiera entender? Lo mismo que estamos hablando, de que a veces las enseñanzas que nos han explicado los pastores, evangelistas, hermanos ancianos o inclusive hermanos en Cristo que nos han dado, no lo pudimos haber considerado, lo pudimos haber desechado. O tal vez no ponerle la importancia necesaria a ciertas cosas. Y por lo tanto, Dios nos dice, miren, a recordarte lo que ya te han oído. Pero la idea de hacernos recordar esto es porque el tiempo se acerca. Es decir, hay una correlación en el tiempo de la venida de Cristo
con el hecho de oír una enseñanza para estar preparado y también recordar lo que ya se nos ha enseñado para estar preparados para su venida. Entonces hay una relación en que Cristo viene pronto y el escuchar para aprender la doctrina y estar preparados para su venida. Pues dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído.